Hola a todos. En esta videopresentación voy a explicar las características de la depresión en la población infantil. La depresión es uno de los trastornos psicológicos que afectan en mayor número a las personas adultas. Sin embargo, en la población infantil, los casos de depresión también son estadísticamente relevantes. Este trastorno se define como un cambio persistente en la conducta de un niño consistente en un descenso de su capacidad para disfrutar de los acontecimientos, de comunicarse con los demás y de rendir escolarmente. Todo ello se acompaña de acciones de protesta plural. Este trastorno se encuentra en muchos casos sin diagnosticar, lo que dificulta el acceso a ayuda por parte de los profesionales. Esto es debido a que en muchas ocasiones es difícil identificar los síntomas. Los síntomas, recogidos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, DSM, en su quinta versión, son los que aparecen en la diapositiva. Criterio A presenta 5 o más de los siguientes síntomas durante un periodo de 2 semanas, que representan un cambio respecto a su actividad previa. Uno de los síntomas debe de ser un estado de ánimo depresivo o la pérdida de interés en la capacidad para el placer. Vamos con estos síntomas. El estado de ánimo depresivo, del que hablaba antes, la mayor parte del día, casi cada día durante estas 2 semanas al menos. Esto lo indica el propio sujeto. Por ejemplo, nos puede decir que se siente triste o vacío. O se puede obtener esta información a través de la observación realizada por otros, por ejemplo, de conductas como el llanto. En niños y adolescentes, este estado de ánimo puede ser irritable en lugar de triste. 2. Disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades, durante la mayor parte del día, casi cada día, según lo que nos va a decir el propio sujeto u observan otras personas, como pasaba con el criterio anterior. 3. Pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de este. Se considera, para que sea un cambio de peso, de más del 5% del peso corporal durante un mes. Esta pérdida o aumento suele ser por apetito. En niños hay que valorar el fracaso en lograr aumentos de peso esperables con respecto a la edad, para valorar este criterio. Cuarto síntoma puede ser el insomnio o la hipersomnia, casi cada día. El quinto, la agitación o el lentecimiento psicomotores, por casi cada día también, observables por los demás. No meras sensaciones de estar inquietud o de estar un poco más enlentecido. Tiene que ser una conducta clara de que está sucediendo algo. 6. Fatiga o pérdida de energía casi cada día. 7. Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados, que pueden ser delirantes en algunos casos, casi cada día. No tienen que ser los simples autorreproches o la culpabilidad por el hecho de estar enfermo, sino algo superior. 8. La disminución de la capacidad de pensar o de concentrarse, la indecisión, casi cada día, ya sea una atribución subjetiva o una observación ajena otra vez. 9. Pensamientos recurrentes de muerte, no solo temor, sino ya una ideación, una intención suicida, por así decirlo, recurrente, siempre que no tenga un plan específico o que sea una tentativa, o incluso en los casos más graves, ya un plan específico para intentar consumar un suicidio. Estos síntomas, en el caso de la depresión en adultos, resultan muy claros y muy relevantes. Sin embargo, en el periodo infantil, este criterio no es el más válido a la hora de valorar este tipo de trastornos. Para comprender mejor la depresión en este periodo, es mejor dividir estos síntomas en 3 etapas diferenciadas: los menores de 7 años, los niños que se encuentran entre 7 y 14 años y, por último, el grupo entre 14 y los 18. Para el desarrollo de esta asignatura y del máster en general, voy a centrar la explicación en las 2 primeras etapas y, posteriormente, explicaré las características de esta última etapa brevemente. En los menores de 7 años, el síntoma que se presenta más frecuentemente es la ansiedad. Manifiestan irritabilidad, rabietas frecuentes, llanto inmotivado, quejas somáticas, por ejemplo, que les duele la cabeza o que les duele la tripa. Pérdida de interés en los juegos habituales, cansancio excesivo o aumento de la actividad motora y abulia, desinterés por realizar ningún tipo de acción. También pueden presentar un fracaso en alcanzar el peso para su edad cronológica, como decía anteriormente, un retraso psicomotor en el desarrollo o dificultad en el desarrollo emocional. En niños pequeños, como es este grupo, el trastorno depresivo se asocia con frecuencia con los trastornos de la ansiedad,
con fobias escolares y con trastornos de la eliminación, como son la encopresis y la eneuresis, que veremos en otro vídeo. Entre los 7 y los 14, estos síntomas se presentan fundamentalmente en 3 esferas. Una primera esfera, afectiva y conductual, en la que se observa irritabilidad, agresividad, agitación o inhibición de los movimientos, astenia, apatía, tristeza y sensación frecuente de aburrimiento y culpabilidad, y en ocasiones ideas recurrentes de muerte. Podemos comprobar aquí la diferencia con el grupo anterior, que en este caso lo que presentan son sobre todo síntomas de ansiedad. En cuanto a la esfera cognitiva y la actividad escolar, presentan una baja autoestima, una falta de concentración y, por lo tanto, una disminución del rendimiento escolar, la posible aparición de fobias escolares, trastornos de conducta en la escuela y de relación con sus iguales. Por último, en la esfera somática, pueden aparecer cefaleas, dolor abdominal, trastornos para el control de esfínteres, trastornos de sueño, no alcanzar el peso de su edad y un aumento o disminución del apetito. Por último, en el último grupo, como podemos ver en la diapositiva, los síntomas son semejantes a los de la edad anterior y aparecen más conductas negativistas y disociales. Puede aparecer el abuso de alcohol o de otros tipos de sustancias, mayor irritabilidad, inquietud, mal humor, agresividad, acciones delictivas como pueden ser hurtos, intentos de fuga del instituto también, sentimientos de falta de aceptación, falta de interacción con la familia. En general, este tipo de síntomas. En ocasiones pueden tener también pensamientos relativos al suicidio. Es frecuente que el trastorno depresivo se encuentre asociado a trastornos disociales, trastornos por déficit de atención, trastornos de ansiedad, trastornos por abusos de sustancia, todo en esta época, y también los de la conducta alimentaria. Y dicho esto, concluye esta videopresentación.